En la cápsula recién pasada introdujimos la densidad de probabilidad de un vector aleatorio normal, un vector cuyos componentes son todos variables aleatorias normales. Lo introdujimos también para el caso general de que esos vectores contengan k variables aleatorias normales. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es ver un caso especial. Y ese caso especial es aquel en el cual las variables x1 y x2 son independientes, estadísticamente independientes. Ups. Ahora sí. Entonces, cuando son independientes, lo que estamos implicando es independencia es equivalente, en el caso de variables aleatorias normales, a decir que sigma 1, 2 y sigma 2, 1 son ambos iguales a 0. Covarianza 0 en variables aleatorias normales implica que son independientes, e independencia de dos variables aleatorias normales implica que su covarianza es 0. Vale decir que la matriz de covarianza es una matriz diagonal que tiene sigma 1 al cuadrado, 0, 0 y sigma 2 al cuadrado. Entonces, si es que nos enfocamos en el argumento de la exponencial de la función de densidad de probabilidad, ocurre lo siguiente: menos un medio de x menos mu traspuesto r inverso por x menos mu vector, lo podemos reescribir como menos un medio por x menos mu, x1 menos mu1, x2 menos mu2, vector fila con dos elementos, multiplicado por la inversa de una matriz diagonal, sigma 1 al cuadrado, 0, 0, sigma 2 al cuadrado inversa, multiplicado por un vector columna que contiene x1 menos mu1 y x2 menos mu2. Y esto es muy directo de mostrar, que es igual a menos un medio de x1 menos mu1, todo eso al cuadrado, dividido por sigma 1 al cuadrado, menos un medio x2 menos mu2, todo eso al cuadrado, dividido por sigma 2 al cuadrado, porque aplicar la inversa a esta matriz diagonal es un paso trivial, ¿no es cierto? Es este por este menos este, así que es básicamente solo este acá, el determinante, y después entonces queda básicamente un producto escalar, y resulta este escalar de acá. Y con ello, así, la densidad de probabilidad del vector x lo podemos escribir como 1 partido por la raíz de
2pi al cuadrado porque son dos variables aleatorias, por sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado, que es el determinante de la matriz de covarianza, por la exponencial de menos un medio, que es básicamente la exponencial de todo esto acá. Para no tener que escribirlo de nuevo, lo voy a simplemente copiar y pegar. Ahí. Y como tenemos la exponencial de una suma, por supuesto que la podemos separar en dos exponenciales, y esto acá también lo podemos separar en un producto. Entonces queda 1 partido por la raíz de 2pi sigma 1 al cuadrado exponencial de menos un medio x1 menos mu1 al cuadrado dividido por sigma 1 al cuadrado multiplicado por 1 partido por raíz de 2pi sigma 2 al cuadrado exponencial de menos un medio por x2 menos mu2 al cuadrado dividido por sigma 2 al cuadrado, y esto desde luego es igual al producto de la densidad de probabilidad gaussiana univariada de la variable x1 por la densidad de probabilidad univariada de la variable x2. Y esto básicamente viene a confirmar de que x1 y x2 son variables aleatorias independientes.